Buenas tardes, bienvenidos a la clase de descripción y análisis documental del Instituto Superior de Formación Técnica 182. Hoy vamos a hablar de tesauros, pero va a ser una breve introducción porque en tercer año ustedes van a adentrarse mucho más en el tema de tesauro y van a empezar a utilizarlo. Solamente van con esta clase van a saber a qué se denomina un tesauro, cuándo se utilizan, en cuántas partes se dividen, etc. Con respecto a la definición, podemos decir, según Martínez Tamayo, que un tesauro es un sistema de organización del conocimiento, cuyos términos, los términos de indización o descriptores, se encuentran estructurados en relaciones explícitas. Y estas relaciones son el eje del tesauro. ¿Bien? Los tesauros están formados por descriptores e identificadores, que son aquellos términos aceptados para la indización, es decir, para describir el contenido de los documentos, y no descriptores. Estos no descriptores son sinónimos o cuasi sinónimos de los descriptores, ¿sí? Y remiten de este término no autorizado, se remite de este término no autorizado, no descriptor, al descriptor. Podemos decir entonces que también están formados por aquellas relaciones entre descriptores y no descriptores y entre los mismos descriptores. Bien, vamos a ver qué son descriptores. Y vayan acordándose de cuando hablamos de encabezamientos de materia el año pasado. Bien, los descriptores pueden ser abstractos o concretos y se pueden presentar en tres formas: como sustantivo, lectores, concreto; abstracto, paz, por ejemplo; como frase nominal, sustantivo más adjetivo, por ejemplo, lectura pública; educación primaria; como frase preposicional, lenguajes de marcado. ¿Bien? Con respecto a los identificadores, bueno, los identificadores son aquellos nombres propios que representan una entidad única. Si bien la mayoría de los tesauros tiene algunos identificadores, la mayoría de las bibliotecas van a tener que hacer sus propias listas de identificadores. Así como el año pasado yo les hacía ejercicios con Argentina, historia, por ejemplo, y acá en Argentina tenemos un identificador, y les decía, pero cuando ustedes necesiten hacer sobre Buenos Aires, ya ahí no lo van a tener autorizado en ARMARC. Lo mismo pasa con los tesauros, ¿sí? Muchas veces estos tesauros son tesauros que se usan a nivel internacional o tesauros que nosotros podemos tomar de otros países. Entonces, puede ser que los identificadores estén preparados para esos países. Por ejemplo, nosotros tenemos un tesauro de historia de Barcalá, en donde habla solamente de historia argentina. Entonces, pasa que usamos un tesauro X y asociado ese tesauro de historia, porque los periodos de historia históricos son nuestros particulares. Entonces, los identificadores pueden ser nombres de personas, nombres corporativos, nombres de reunión, de título de obra, de lugar geopolítico, lugar geofísico y de periodo histórico. Cuando vean autoridades, van a ver que vamos a trabajar con Jorge Luis Borges. Ahí tenemos un identificador, Borges Jorge Luis. Con respecto a los calificadores, un calificador es toda aquella aclaración que nosotros colocamos entre paréntesis, ya la habíamos utilizado en ARMARC, que permite distinguir a un descriptor de sus homónimos o polisémicos. En este caso yo tomé el ejemplo del
del tesauro de biblioteconomía y documentación, en donde tenemos adquisiciones y entre paréntesis en bibliotecas y entre paréntesis en museos. Estas relaciones entonces van a ser jerárquicas, asociativas y de equivalencias. Y como decíamos al principio, si estas relaciones no existieran, no estaríamos hablando de un tesauro, sino estaríamos hablando de una lista de descriptores. Vamos por la relación de equivalencia y presten atención en esto porque la vamos a ver en la clase que viene en autoridades, pero no se van a repetir todo lo que tiene que ver con las definiciones. La relación de equivalencia, como veíamos el año pasado, es la que se establece entre un descriptor y sus sinónimos o cuasi sinónimos, que los vamos a denominar no descriptores. Están precedidos por un use, el descriptor, y un UP, el no descriptor. Con respecto a la relación jerárquica, esta es una relación que muestra la ordenación de un descriptor que representa la clase o el todo con respecto a otro descriptor que representa una parte, ¿sí? O una especie. Es decir, tenemos un TG o término general o también llamado término genérico y un TE o término específico, ¿sí? TB larga es en inglés y TN es en inglés el término específico. TB término general, TN término específico. Con respecto a las relaciones asociativas, esta relación se trata de una asociación mental, ¿no? que la coloca el mismo, se coloca en el mismo tesauro o la realiza el mismo bibliotecario y es entre dos descriptores, ¿sí? Pero no es ni una relación de equivalencia ni una relación jerárquica. Y se preside por el TR en español y el RT en inglés. Importante, esta post-coordinación. Esta coordinación, ¿qué significa? La sintaxis del tesauro es post-coordinada porque los descriptores que se agregan al registro bibliográfico no siguen un orden preestablecido, no se van a linkear con este guión, no van a estar todos en un mismo campo, sino que van a ser distintas palabras o construcciones sustantivas que vamos a colocar para describir el contenido del documento. ¿Qué significa post-coordinación? Que el que va a coordinar estas palabras cuando necesite una búsqueda va a ser el usuario, no va a ser el bibliotecario. Entonces, por ejemplo, si el usuario necesita un libro de historia del siglo XX, va a colocar Argentina por un lado, historia del siglo XX por el otro, o historia y siglo XX por el otro, ¿sí? Bien. Acá hay un ejemplo de el tesauro de bibliotecología y documentación que yo les nombré con sus calificadores. Este es un tesauro en formato impreso. En cambio, de este lado van a tener un tesauro en formato digital, es un tesauro en línea y es el tesauro o macrotesauro de la UNESCO. También con todas sus relaciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detenimiento. En general podemos decir, que las listas de encabezamiento de materia se refieren a la totalidad del conocimiento. En cambio, el tesauro se enfrenta en general con un solo campo de saber. ¿Por qué digo en general? Porque existen los macrotesauros, como el macrotesauro de la UNESCO. Pero si no, vamos a tener nuestro tesauro de historia, nuestro tesauro de bibliotecología, nuestro tesauro de medicina, etc. Bien, acá les preparé un pequeño, mínimo videíto sobre
el tesauro de biblioteconomía y documentación con todas sus relaciones. Acá tienen un ejemplo del tesauro de bibliotecología. Fíjense que en letra negrita van a tener el descriptor, es decir, ese término que se usa. Luego tienen un UP, este es un no descriptor, un término que no se usa. Si nosotros vamos a la S, vamos a encontrar este término y no lo vamos a encontrar en negrita. Fíjense que acá hay un ejemplo, adquisición cooperativa, y dice use adquisición compartida. En adquisición compartida sí está utilizado y mi UP es adquisición cooperativa, para que nadie utilice adquisición cooperativa. De la misma forma funciona el encabezamiento de materia que ustedes vieron el año pasado. TG es el término general. ¿Qué significa término general? Es el que está arriba jerárquicamente de este término, ¿sí? Si no, sería el TC, que es el primer término que está en la jerarquía. Es decir, más arriba, fíjense acá, actas del Congreso, el término general es literatura gris. Arriba de todo está este que se denomina fuentes de la información, ¿sí? Bien. Con respecto a los términos relacionados, ven que acá tienen acceso a información, acá archivos y acá biblioteca. Estos son los calificadores de los cuales habíamos hablado. Van a encontrar términos específicos, es decir, más pequeños en la escala jerárquica, ¿sí? Esta es la forma de trabajar. Estas son las relaciones que hacen que esto sea un tesauro. Si no, sería una lista de descriptores. Pero esto es un tesauro. ¿Por qué? Por sus relaciones. Cuando ustedes necesiten, entonces, agregar alguna palabra, algún descriptor a este tesauro, van a tener que hacer todas las relaciones necesarias, ¿sí? Bien, les voy a mostrar el tesauro de la UNESCO. Este es un tesauro en línea. Bien, nosotros podemos buscar palabras acá por tipo, por grupo, está fuera del rango de mi grabación. Luego ponemos lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces acá me va a decir, miren, cultivos. Producto agrícola es un término mucho más amplio, ¿ven? Genérico o general. Cereal es un específico. Luego tenemos conceptos relacionados: cultivo, producto fitoquímico, política, derecho. Este es el término, ahí está, es el mayor, pertenece al grupo de este. Términos para el concepto en otras lenguas, en general ustedes en los que son impresos los encuentran en inglés. Bueno, y luego acá tienen el link al concepto, ¿sí? Bien, espero que esto les haya servido. Bien. Les agradezco por la atención, les dejo la bibliografía. Mucho de este PowerPoint se tomó de un trabajo de Martínez Tamayo y nos volvemos a encontrar la clase que viene para autoridades. Adiós.